Quiero que abra su Biblia usted en Romanos capítulo 4, quiero que lo tenga ahí. Es tremendo saber, antes de introducirme a lo que le quiero enseñar, es tremendo saber de que usted y yo estamos en el propósito de Dios. Ojalá entienda esa palabra. Mientras estaba sentado ahí, el Señor me decía: ustedes, tú especialmente, estás en el propósito mío. Y uno dice: tremendo, qué bárbaro. Tú y yo estamos en el propósito de Dios. Aquel que está enfermo, de seguro Dios lo va a sanar, o quizás no. Y eso significa que ese hombre o esa mujer está en el propósito de Dios, si es hijo de Dios. O alguien que está pasando una situación que no la entiende, no la comprende, yo le digo: usted está en el propósito de Dios. Cuando entendemos que estamos en el propósito de Dios, es tremendo, hermano. Bueno, ya se me abrió el panorama para hablarle acerca del propósito de Dios en otra oportunidad. Solo quería transmitirle eso. Usted está en el propósito de Dios. Aquel que está paralítico y no se ha levantado todavía está en el propósito de Dios. Y que Dios de alguna manera se va a glorificar. Y yo creo que esta noche para mí, especialmente para mí, que a mí es el primero que me habla Dios, ¿verdad? Y que esto es parte del discipulado. Es tremendo porque quiero hablarle, porque es fabuloso ver a la luz de la Biblia cómo el reino de la fe de Dios se manifiesta en los hijos de Él. Usted sabe que hemos estado hablando de la fe y es algo inmenso, porque la fe es como un reino, ¿verdad? Tremendo, porque pertenece innegablemente a Dios. Como ya hemos dicho, la fe no se aprende en un instituto bíblico, en una escuela, en una universidad. La fe es exclusiva de Dios. Lo extraordinario que yo miraba es que así como hay un ADN en el ámbito físico, así lo hay en el ámbito espiritual. Mire, para entender cómo funciona el ADN espiritual de la fe, debemos de saber cómo funciona en lo físico. Lógico, algunos no lo saben, pues ahora yo le voy a decir de cómo funciona en el ámbito físico para que lo pueda entender. Por ejemplo, el cuerpo natural acumula la herencia genética en los cromosomas de la célula, y estos forman un cordón llamado ADN. El ADN almacena toda la información de nuestra herencia física. Es como un microchip de un programa que almacena toda la información. Ese es el ADN. Por eso el ADN humano es el que determina si nacemos con una fisonomía de papá o con una fisonomía del abuelo o del bisabuelo. Así es como trabaja el ADN. Lo tremendo es que toda esa información es transmitida físicamente de generación en generación. En el ámbito físico se puede transmitir de generación en generación. Lo fabuloso es que el cuerpo espiritual, o en el cuerpo espiritual, también se encuentra el mismo modelo. Es decir, se encuentra un ADN espiritual que está ahí, que fue transmitido de generación en generación. Pero para que sea transmitido de generación en generación, tiene que haber habido un padre, que es el que hace innegablemente que se transmita ese ADN, ¿verdad? El ADN espiritual es un elemento intangible, o sea, no se puede tocar,
Pero ahí se graba toda la información espiritual de generación en generación. Y es tremendo porque, quiero que me ponga atención porque yo lo declaro por la fe, porque uno puede declarar por la fe cosas y llamar las cosas que no son como que ya estuvieran. Y eso es fabuloso, porque así es como actúa Dios. Lo más tremendo es que el ADN espiritual de la fe, Dios se la transmitió primero. Se la transmitió a Abraham. Y a Abraham el Señor lo constituyó como padre de todos aquellos que tienen fe. Por eso es que la Biblia dice, y yo le voy a leer 2 pasajes para darle base nada más, a que yo sé que usted lo sabe. Pero Romanos 4:11 dice: y recibió la señal de la circuncisión, está hablando de Abraham, como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados físicamente, ¿no? A fin de que la justicia también a ellos le fuera imputada. ¿Oyó? Abraham es padre de todos los que creen, todos los que tienen fe. Leamos otro versículo, Gálatas 3:7. Esto es solo para que quede ahí marcado. Dice: por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, si usted tiene fe en Dios, usted es hijo de Abraham. Entonces, si usted es hijo de Abraham, su ADN espiritual tiene que transmitirse a su vida. Y tiene que darse las facciones espirituales en usted, de él. Porque como padre tenemos que tenerlo. Wow, es que esto es extraordinario si lo entendemos, hermano. Entonces, si usted nota, Abraham es nuestro padre, por lo tanto su ADN espiritual fluye dentro de nosotros, está allí. Entonces la pregunta sería: ¿por qué no se ha manifestado todo lo de mi padre en mí? Si está allí. Y eso es lo que vamos a resolver ahora. Eso sí, debemos de activar el ADN de la fe de Abraham. Debemos de activarlo, hermano, ese ADN que llevamos por dentro, como lo activó Dios, como Él la activó, cuando Dios lo llamó. Dios lo llama a Abraham, lo saca de su tierra, le da su ADN, la fe, para que de ahí se convirtiera en padre. Y note que cuando le da el ADN, lo que hace primero es transformarlos a los dos en hombres de fe, a Abraham y a Sara. Los transforma, les cambia el nombre para que ya no vuelvan a su pasado y se queden frustrados, sino les cambia el nombre para que tengan otra identidad, y de esa manera ellos empiezan a caminar en fe. Y es tremendo porque nosotros debemos de sufrir una transformación. Debemos, hermanos, saber de que somos nuevas criaturas, tenemos una nueva identidad, por lo tanto tenemos que tener una actitud diferente. Wow, y eso puede darse a cualquier edad. Porque Abraham lo recibió a los 100 años. Sara a los 90 años. Y aquí no hay nadie. Bueno, la que ya tenía 94 años ya se fue con el Señor. Pero usted no ha llegado todavía ahí, ni yo. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? Quiero decir de que
nosotros, hermano, podemos tenerlo a cualquier edad y activarlo. Yo creo que, hermano, ojalá usted pueda oír la voz del Espíritu a su vida y pueda activarse hoy, o activar, mejor dicho, el ADN. Ojo con ese sonido. Note usted. Ponémele agudo ahí porque parece que están, o no sé si hay algo acá. Pero note usted, debemos de activar el ADN de la fe de Abraham que llevamos por dentro, porque él la activó cuando Dios lo llamó. ¿Oye bien? Recuerde, usted y yo hemos sido llamados a la familia de Dios, la que tiene el gen de la fe de Él. Usted lo tiene ahí. Es tremendo tener una herencia, un gen divino como el que tenemos, y nunca lograr tener lo que ya nos dieron, lo que ya firmaron, lo que ya es, hermano, una herencia definitiva. Es impresionante porque nosotros podemos ser herederos de algo grande y nunca disfrutar esa heredad. Nunca activar el gen, el ADN que llevamos. Entonces, usted puede ser heredero y nunca disfrutar de la herencia. Como los que salieron de Egipto. La herencia de ellos era Canaán. Pero la mayoría de ellos murió y nunca la disfrutó. Nunca activó porque no creyeron a la palabra que Moisés había dado a ellos, la cual había recibido de parte de Dios. Bueno, miremos el proceso de esa activación, porque no es que, hermano, se va a dar de la noche a la mañana, o mejor dicho, se va a dar, en el ámbito espiritual hablo, se va a dar y ya por darse, solo así, sin hacer nada. Entendí eso yo ahora, digo yo, es que tremendo es esto. Hay un proceso para que el ADN se active. Es como el niño, no va creciendo, creciendo, creciendo. Ya cuando tiene conocimiento, ya ha alcanzado una madurez. Ahí empieza a verse las facciones, empiezan a verse, hermano querido, las actitudes, empiezan a verse aquella relación, o mejor dicho, empiezan a ver aquellas, o mejor dicho, se empiezan a ver aquellas facciones, ¿verdad? Los ojos del abuelo, los ojos de papá, las actitudes, la forma de pararse, la forma de conducirse. Y entre más el niño tiene más comunión con uno, es mucho más todavía la manifestación de esas actitudes, sean positivas o sean negativas. Pero es tremendo porque usted y yo hemos sido llamados a la familia de Dios, o sea, la que tiene ese gen. Entonces quiere decir que ahí hay algo que debe de manifestarse, pero debo saber cómo hacerlo. Por eso yo le quiero hablar de esto, porque es muy importante. Mire, yo quiero que veamos el proceso de activación del ADN espiritual de la fe en Abraham. En Abraham tuvo que haber un proceso para que él llegara a ser lo que es y lo que fue. Tuvo que haber un proceso. Entonces en él vamos a ver ese proceso que se tiene que dar también en nosotros, así. Por ejemplo, vamos a verlo para entenderlo, porque hay que entenderlo. En Isaías capítulo 51, quiero que vaya usted conmigo, dice así la Biblia, versículo 2. Mirad, Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, cuando él era uno solo
lo llamé. Primero, cuando él era uno solo, lo llamé. Segundo, y lo bendije. Tercero, y lo multipliqué. ¿Oyó eso usted? A Abraham primero lo llamaron. Segundo, dice, lo bendicieron. Tercero, dice, lo multiplicaron. ¿Notó? Un proceso, ¿no? Entonces esto quiere decir que hay un proceso que hay que pasar, según la palabra, para que el ADN de la fe de Dios provoque los resultados de bendición y multiplicación. Note que por partes, ¿no? Lo extraordinario es que en Abraham sucedió eso, porque él entró a ese proceso, hizo el proceso. Examinemos esto. Primero dice, cuando él era uno solo, lo llamé. Note que la figura es perfecta. ¿Por qué? Porque cuando no teníamos a Cristo, no éramos nadie. Estábamos solos, sin paternidad espiritual. Usted sin Cristo no era nadie, ni yo. No teníamos paternidad espiritual. Aparte, algunos, aunque teníamos buenos padres proveedores para que comiéramos, para que durmiéramos, teníamos casa y todo eso, pero estábamos vacíos del alma, aunque tenía usted para comer. Otros, lógico, estaban sumergidos en el alcohol, solos, sin nada. Otros estaban en las drogas, solos, frustrados. Otros, hermanos, estaban en problemas emocionales que los hacía sentirse solos, aunque quizás tenían esposo o esposa, ¿verdad? Sin embargo, en su vida era una soledad constante. Se sentían solos porque no se sentían apoyados. Y así, hermano, muchos en otros problemas emocionales se sentían así, aunque lo tenían todo. El hecho está, y en la historia hemos comprobado, de hombres semejantemente ricos que mueren tan jóvenes o se suicidan tan jóvenes, que el dinero no les hizo ningún efecto. Tenían todo, pero sin embargo no tenían nada, sentían solos. ¿Por qué? Porque cuando estás sin Cristo, no tienes nada, no eres nadie. ¿Me explico? Pues así estaba Abraham. Abraham, aquí dice que el Señor lo llamó cuando estaba solo. Lo bueno es que ahora, por el ADN de Cristo, su sangre dada en la cruz del Calvario, somos alguien. A partir de ahora somos de la familia de Dios, usted y yo. Mire qué tremendo, hermano. No sé si usted se ha puesto a pensar en eso, pero usted tiene sangre real. A usted y a mí lo hicieron, hermano, parte de la familia de Dios. Nosotros somos herederos. Ahora, porque, mire, al ser familia de Dios, nosotros, es porque Él nos llamó como Abraham. Abraham, ven, quiero que seas parte de mi familia, porque tu familia era una familia idólatra, maldita. De ahí lo sacó el Señor. Lo tremendo es que Abraham, para activar la fe de Dios en él, ponga atención a esto, tuvo que obedecer al llamado. Y aquí sí se pone buena la cosa. Aquí empieza el proceso. Abraham tuvo que obedecer a su llamado. Hebreos capítulo 11 dice así. Leamos para entender. Versículo 8. Por la fe a Abraham,
al ser llamado, obedeció. ¿Oyó eso? Saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió, escuché, sin saber a dónde iba. ¿Oyó eso, hermano? Entonces, el llamado, escuche, el llamado para experimentar la bendición del reino de la fe demanda obediencia. Wow, aquí se pone caliente la cosa entonces. El llamado, cuando Dios te llama para obediencia, para que obedezcamos lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos. Y ahí es donde se traba mucho pueblo de Dios. Ahí es donde se traba muchos de los que sirven a Dios. Ahí es donde se traban muchos aquellos hermanos que no entienden del por qué no pueden adquirirlo todo. Porque el llamado, hermano, requiere obediencia. Obediencia a lo que Dios quiere, a lo que Dios desea. Lo más impresionante que yo miraba es que a veces Dios te va a pedir que dejes todo. Wow, eso es tremendo. Tu tierra, como Abraham. Que dejes tus familiares. Quizás que dejes tu provincia, tu comodidad, tu país, donde naciste, tus seres queridos. A veces te va a pedir eso. Y ahí sí se pone caliente la cosa. Como al joven rico, ¿se acuerda del joven rico? Dice, sumamente rico. Y le dijo el Señor, ven, sígueme. Sígueme, dale todo a los pobres, toda la riqueza. Y dice que era sumamente rico. Dijo, Dios mío, cuando vio su riqueza, dijo, Dios mío, yo no me arriesgo ahí. Porque él pensaba que Dios, el Cristo de la gloria, lo estaba llamando para empobrecerlo. Note que ese despreció el llamado de Dios en la abundancia. Porque él no entendía que, hermano, el llamado de él era para llevarlo a otro nivel. Otras veces te va a pedir que dejes tu trabajo para que trabajes para él. Y a veces vas a tener un buen trabajo y quizás lo acabas de recibir, hermano, y de repente decir, no, ahora quiero que lo dejes y quiero que trabajes para mí. Mira, han habido experiencias. Yo le he contado mi experiencia. A mí el Señor me llamó en el fervor del trabajo, hermano. En donde era impresionante lo que tenía, la sabiduría que Él me había derramado para poder hacer un buen trabajador. Y me dice, ahora quiero que me sirvas. Y después me dice, ahora quiero que te vayas de este país y vayas a otro país. Quiero que salgas de los Estados Unidos y vayas a Sudamérica. Y sin saber, y eso era lo más, a mí me pasó eso también. Yo no sabía a dónde iba. Simplemente me mandaron, me dice, mira, anda a esa ciudad ahí, y me dijeron estas palabras: ahí no hay McDonald's, allí no hay Burger King, acordate de eso. Amén, le dije, no importa, yo voy. Estaba en ese momento. Entonces me llama el Señor. Es tremendo porque a veces te puede llamar hasta cuando te has recibido de alguna carrera. Me recuerdo, eso le pasó a nuestro apóstol Otoniel Ríos Paredes. Le pasó en su llamado. Cuando él se recibió de médico, porque él era médico, él nos contaba de que
ya puso su oficina, puso todo, hermano querido, y cuando puso todo, su oficina y todo eso, el Señor dice: no, ahora quiero que dejes todo y me sirva. La Señor, le digo, ¿cómo te voy? No, le digo, yo con lo que gano puedo diezmar en la iglesia, puedo hacer hasta mucho, puedo dar, no, le digo. Y dice que se resistía, hermano. Y un día dice que iba, hermano, en su auto, y de repente se le cruza un camión, hermano. Casi lo devora todo y se le pone enfrente y decía el rótulo: Cristo viene, arrepiéntete. Wow, hermano, ahí él entendió el mensaje y de ahí abandonó todo y se dedicó al Señor. Y bueno, sabemos nosotros la historia que siguió después, la bendición, la multiplicación. Entonces quiere decir que a veces te va a llamar porque Él tiene sus tiempos. Otras veces te va a pedir lo que más amas, como a Abraham le pidió a lo que más amaba, a su hijo, al heredero. Wow, hermano, al que Dios le había dado para heredarlo. Era ilógico, ¿no? Era algo que no cabía en la mente de Abraham, que ahora le decía: quiero que me sacrifiques a tu hijo, que me lo des. Wow. Mire todo lo que encierra el llamado. O sea, que hay que obedecer a lo que Dios nos está diciendo. A veces Dios nos ha dicho que hagamos esto, hagamos lo otro, y no lo hemos hecho. No hemos obedecido, y por lo tanto esa desobediencia trae consecuencia. Por eso esta noche es tremenda, hermano, si usted lo entiende lo que le quiero transmitir. A otro le va a pedir su amor propio, su orgullo, su tiempo, su rutina, para que le sirvan, porque esta gente tiene un potencial. Dios cuando te llama te capacita. Dios cuando te llama te da un don, te da un talento, porque quiere que, hermano, lo uses a favor de su obra. Porque Él nunca llama a nadie sin darle nada. El hecho de que usted sea parte de la familia de Dios, hay algo que usted tiene de parte de Dios que tiene que entregar, que tenemos que entregar a alguien, aunque sea una sola persona, no importa, aunque sea uno, pero usted lo llamaron porque va a entregar algo a alguien que se le va a cruzar en el camino. Como yo le he entregado a usted la palabra, Dios lo puso en mi camino a usted, para que usted fuera de bendición para mí y yo fuera de bendición para usted. ¿O no? Nos hemos cruzado y nos amamos tanto sin conocernos, ¿o no? Bueno, algunos me amarán, otros tal vez no. Pero yo lo amo a usted. ¿Me explico? Y nos hemos encontrado y pareciera que nos conocemos toda la vida, ¿o no? Tenemos la confianza, comemos juntos, estamos juntos, platicamos, viajamos, y con una confianza tremenda, ¿o no? Yo lo siento a usted como que yo hubiera nacido en la misma cuna suya. ¿Me explico? Porque somos, allí usted sabe de que, y la Biblia dice que tu padre y tu madre te dejaren, con todo y eso yo te recogeré y te daré una familia gigante. Y la familia gigante es la iglesia de Cristo. Cuando nos encontramos es como que llegamos al redil y decimos: Dios mío, sí, de plano. Y ya empiezas a tener confianza, empiezas a platicar, y es algo tremendo, es algo sobrenatural, ¿o no? Usted era una persona desconocida, yo era una persona desconocida para usted. Sin embargo, cuando nos alineamos al Espíritu, entonces nos concretamos. Fue algo, hermano, que nos ligó. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Entonces quiere decir que esa es una señal de que usted es de la familia del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque nos alineamos. Pero entonces Dios te va a pedir a ti, hermano, para que le sirvas muchas cosas. Yo no sé qué es lo que usted más ama, hermano.
Eso solo usted lo sabe. ¿Ah? Lo bueno es que no te pide todo eso. Repito, no te pide todo eso para desestabilizarte, sino para bendecirte poderosamente. Dios te pide todo para bendecirte poderosamente, más de lo que tú te imaginas. Entonces Abraham, el ejemplo, vamos, dice, sal de Ur de los caldeos, ven. Y ahí va Abraham, hermano, sin saber a dónde iba. No hay cosa más tremenda que vaya uno sin saber a dónde va, ¿o no? Dice, bueno, Señor, mándame a París, a Alemania, ¿me entiende lo que le quiero decir? Entonces ahí va. Entonces tiene que tener en cuenta que Dios no te llama para desestabilizarte, sino para darte, hermano querido, la seguridad que da la fe. Porque eso es lo que hace la fe. Por eso, hermano, es que después que obedeces al llamado, eso sí, ténganlo, mire, y métaselo a su corazón. Se lo digo por experiencia. Después que obedeces al llamado, número 2, viene la bendición. Solo te llamé y lo bendije. Note, segundo, ¿no? Viene la bendición. Si tú obedeces al llamado, aunque quizás en el principio tú quizás vas a tener que sufrir un poco, porque está preparando tu corazón, pero nunca te va a abandonar. Siempre va a haber un salvavidas ahí. Siempre va a estar, porque Dios es así. Entonces la obediencia te lleva a la bendición. Eso sí, la bendición demanda pelea. Escucha, este punto es muy importante. Tu bendición va a demandar pelea, batalla para ganar. Es decir, repito, la bendición demanda pelea, batalla, lucha para ganarla. Por eso la Biblia registra en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 12, lo dice claramente ahí: pelea la buena batalla de la fe, ¿verdad? 1 Timoteo 6, 12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, oiga, a la vida eterna, a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. ¿Notó? Hay que pelear la batalla de la fe. En otras palabras, hay que tener valor para servir y ganar la batalla de la duda, de la incredulidad, de lo negativo que se va a presentar en la vida, porque esa es pelear la buena batalla de la fe. Pelear contra aquellas cosas que van a venir, las dudas, lo negativo, la incredulidad. ¿Por qué le digo esto? Porque si no ganamos esa batalla, el ADN de la fe de Dios en nosotros no va a tener resultados. No tiene resultados. ¿Ya se dio cuenta usted? Porque hay muchas trabas, porque hay mucha gente que se pregunta: ¿y por qué a mí no esto? ¿Y por qué a mí no lo otro? Porque hay una batalla que pelear. La bendición demanda batalla, porque van a venir las dudas, la incredulidad. El enemigo se va a enmarañar en que vos dudes. Mire, hermano, nuestro padre Abraham peleó esa batalla en su interior cuando Dios le dijo a los 100 años, y Sara de 90 años le dijo, y por eso se lo dijo a esa edad. Hermano, es una batalla tremenda. ¿Por qué? Porque le dijo que iba a tener un hijo.
qué pelea más tremendo en su interior. Incluso hasta se rió Abraham y se rió Sara. Dijeron nosotros, un hijo. Ay, Dios mío. Sara dijo, pero mi Señor, si he perdido hasta la costumbre de las mujeres. Eso es medio raro. Y Abraham ha dicho, ala, yo también, sinceramente, Señor. Y se rió, dice, hermano. Yo creo que ahí era una batalla interior entre estos dos personajes, porque ellos han de haber hablado. Y mira, entonces Dios dijo, no, estos están muy carnales, les voy a cambiar el nombre. Por lo tanto, Sarai te llamarás Sara. Abraham te llamarás Abraham, padre de multitudes. Y wow, cuando les cambió el nombre, entonces dijeron, no, hombre, la verdad que sí se ha de poder, porque para Dios no hay nada imposible. Noten que si no le hubieran cambiado la mentalidad, no hubiera pasado nada. Si no te cambian la mentalidad a la mentalidad del reino de la fe, tú vas a seguir con lo mismo. Siempre hablando las mismas cosas, siempre, hermano, esa es una lucha. Cuando uno está casado, por ejemplo, la lucha del que tiene más experiencia que el otro, estarle cambiando pensamiento para que, hermano, ya no hable de esa manera, ya no diga de esa manera, ya no se muestre de esa manera. Y es una lucha porque debe de haber un cambio de transformación en la mente. Para decir, no, así no hay que pensar, no llame las cosas, porque mire, es algo como un vicio. Ha visto que, no sé si usted se ha visto, y yo le vuelvo a insistir, trate de verse un día, porque es una lucha, como le decía la vez pasada, a nosotros nos cuesta cambiar, a la gente le cuesta cambiar, le cuesta ser transformado, le cuesta mucho, se lo digo por experiencia, le cuesta cambiar palabras, le cuesta verificarse, le cuesta. A todos nos cuesta, porque ya hay palabras mecanizadas en nuestra vida que quizás en un culto se nos quita, pero después vuelve otra vuelta lo negativo. Y vuelve otra vuelta a hablar negativamente, y vuelve a llamar las cosas negativamente. Y aquellos que estamos en esto, por supuesto que uno está más metido en ser tratado primero como pastor, ¿verdad? Quizás le es un poco más fácil porque está metido en eso. Pero yo creo que si usted ha sido llamado, debe de verificar, hermano. Nos cuesta, somos duros para cambiar pensamientos que aparte nos están dañando, porque no avanzamos, pues, como persona hablo, ¿no? A veces no se avanza como persona porque no hay un cambio de pensamiento, y uno batalla. Yo creo que la batalla que tenía Abraham con Sara era tremendo, hermano, y ese sí que era tremenda, porque era una batalla, hermano, de 100 años a 90 años. Entonces hay que pelear la buena batalla de la fe, venciendo a la duda, porque va a venir la duda. Se tenaz, hermano. También esto requiere esforzarse, requiere ser valiente para enfrentar cada situación que se va a presentar en el camino, porque recuerde que en el camino se va a presentar cada situación tremenda, hermano. Wow, es que los que tenemos años acá, como ministros, como discípulos, como creyentes, sabemos que en el camino se presentan cosas tremendas, grandes momentos en la mente, y decir, ¿por qué no sale esto? ¿Por qué no sale lo otro? Y por eso le decía al principio yo, que hay cosas que quizás no te salen ahora, que no se concretan ahora, que no se dan ahora, y que a veces trae al hombre a frustración, porque no se da cuenta que esa persona, usted y yo, estamos en el propósito de Dios. Yo no sé qué va a hacer el Señor mañana, usted tampoco.
pero que algo va a ser, ¿o no? Usted y yo estamos en el propósito de Dios. Y a veces nos ponemos a pensar en nuestro servicio, en lo que hacemos, en lo que damos al Señor. Y decimos, Señor, ¿qué pasa? Y Dios dice, tú estás en mi propósito. Wow, hermano. Es tremendo. Esto me recuerda como Jeremías lloraba. Por eso se le llama el profeta llorón. Se le ha denominado de esa manera, porque si un tipo ha llorado más en la Biblia, quizás es él. Porque él lo llamaron a predicar, a hablar, a profetizar contra Israel y a decirle a Israel las verdades. Y de antemano le dijeron, tú vas a ser un predicador, pero nadie te va a escuchar. ¿Usted para qué me pones a predicar? Diría, ¿verdad? En ese caso diría Jeremías. Entonces dice que él quería frenarlo. Él quería no hacerlo. Decía, no, me voy a callar, y se iba y empezaba aquel fuego adentro de él, hermano, terrible. Que dice que era un fuego que lo quemaba y que él tenía que hablar, y lloraba y empezaba a hablar y a profetizar, y ahí está. Ahora, en este tiempo, nosotros leemos de Jeremías, y ahora Jeremías nos enseña en gran manera, porque quizás no era para ese tiempo, pero era para otras generaciones que iban a escuchar el mensaje de Jeremías, y Dios iba a guardar, plasmar en un libro como la Biblia, para que nunca jamás, hermano, quedara olvidado el testamento, o quedara olvidado el escrito, el libro de Jeremías. Claro, porque él estaba en el propósito de Dios. ¿Me entiende lo que le trato de decir? Es que es tremendo lo que, hermano, el rema que se me vino hoy ahí antes de empezar acá a predicar. Estamos en el propósito de Dios, por lo tanto, obedece a tu llamado. Haz la obra que Él te ha mandado a hacer y no lo cuestione, porque al momento que lo cuestione, el enemigo se aprovecha de eso. Ahora, entonces requiere, repito, esfuerzo, ser valiente para enfrentar cada situación que se te va a presentar en el camino. También para que toda la bendición del ADN de la fe se dé, se necesita dedicación, se necesita preparación bajo la guianza del Espíritu Santo. ¿Oyó? Se necesita dedicación, preparación bajo la guianza del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que luego llegue la multiplicación. Número 3, ¿no? La multiplicación. Mire, la multiplicación demanda fe. Creer como Dios cree. Él llama las cosas que no son como si ya fueran. Debemos de vivir de esa manera, predicando, hablando o mirando aquellas cosas que anhelamos, aunque no estén. Hágalo, simplemente hágalo. Llame las cosas que no somos como que ya estuvieran, y se lo cuento, va a ser más feliz. Lo maravilloso es que al ser hijos de Abraham por la fe, tenemos el ADN de él, la bendición y la multiplicación. ¿Por qué? Porque los hijos heredan el ADN de sus padres, y nosotros tenemos el ADN de Abraham. Eso sí, para que toda la bendición y multiplicación se dé, debemos manifestar obediencia, valor y fe. Se va a necesitar que eso suceda para nuestra vida. Primero, recuerde que la bendición y la multiplicación se tiene que dar en usted, en el alma. Que su alma sea prosperada en gran manera. Porque el objetivo de Dios es exclusivamente que su pueblo sea prosperado en todo.
Claro, la bendición se determinará por lo que usted cree. Si usted no cree, la bendición no va a llegar. Aparte, mire, el ADN espiritual de la fe es para que vivamos en victoria, sabiendo que en Cristo todo lo podemos. Aunque en la vida a veces, como le he dicho yo a usted, a veces quizás no lo miras. Como Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y a veces no tenía para comer. Estaba ya en la cárcel. A veces sacado muerto, hermano, porque lo agarraron a pedrada. Pero cuando le preguntaban, ¿cómo estás, Pablo? Todo lo puedo en Cristo. El ADN que traía lo hacía manifestarse de esa manera. Entonces, a partir de hoy, el Señor me hizo sentir eso, hermano. Yo declaro por la fe, que la fe llama las cosas que no son como que ya están. Yo declaro que se viene una serie de bendiciones de todo tipo para toda la familia de Dios que está aquí en este momento. La familia que está representando, hermano, usted acá. Se viene una enorme bendición para sus hijos en gran manera, hermano, porque ellos tienen el ADN. Se viene bendición, hermano, bendiciones de sanidad, prosperidad. Me decía el Espíritu, dilo eso, háblalo, decláralo por la fe. Porque se viene de sanidad, prosperidad económica, estabilidad en las emociones. Porque a veces se va a necesitar estabilidad en las emociones. Porque cuando tú, hermano, tienes estabilidad en las emociones, te mantienes más sano, te mantienes más fuerte. Tú puedes, hermano, mantenerte con otra actitud. Tu cuerpo mismo reacciona de otra manera. ¿Por qué? Porque tú estás, hermano, bendecido en gran manera en tus emociones. También me hacía ver el Espíritu, y yo declaro también por la fe una multiplicación en la iglesia de almas, de ganancias. Hermanos, los que venden van a vender mucho en su trabajo, en su negocio. Yo lo declaro por la fe eso. Porque el ADN de nuestro padre Abraham se va a dar en la vida nuestra. ¿Por qué? Porque yo quiero activar ese ADN, porque mi padre Abraham fue bendecido y multiplicado. También me hacía ver el Espíritu que declarara que se multiplicarán las células buenas. ¿Para qué? Para destruir las células malas, cancerígenas o otro tipo de enfermedades. Se van a multiplicar en nosotros, hermano, para que derroten las malas células. Wow. Porque usted sabe que el cuerpo tiene células tremendas que están ahí, que cuando vienen las contaminadas las atacan y las destruyen. Y tú y yo necesitamos que se multipliquen células en nosotros para que destruyan aquello que quiera resurgir en nuestra vida. Cánceres, problemas, hermano, de enfermedades que se dan de ese tipo. También, hermano, declaro por la fe que se multiplicarán las defensas para protegernos de todo virus, germen que quiera invadir nuestro cuerpo. Las defensas que vas a tener son tremendas, que aunque estés en cualquier clima no te va a afectar. Porque esa es la bendición y la multiplicación del gen, hermano querido, y yo termino con eso, del gen de Abraham. Nuestro padre, él los engendró en la fe y lo tenemos por dentro. Oh, hermano, ¿por qué le digo esto? Porque somos herederos de todas las bendiciones de nuestro padre Abraham, el padre de la fe. Entonces el llamado, termino, es activar el ADN de la fe en nosotros para gozar de las promesas escritas en la Biblia. Usted y yo somos gente que tiene promesas
maravillosas de parte del Señor. Usted y yo tenemos el ejemplo de nuestro Padre, el Padre más rico del Antiguo Testamento. Uno de los padres más ricos, innegablemente. Qué tremendo, hermano. Usted se da cuenta qué es lo que tenemos nosotros. Se da cuenta que ahora tiene que romperse en nuestra vida todo conformismo y decir: Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que se active en mi iglesia. Como creyente que está escuchando incluso por la radio, por YouTube, debe de entender y comprender, o aquellos que están haciendo el discipulado del reino de la fe, debe de comprender que nosotros tenemos el ADN de nuestro padre Abraham. Y yo quiero orar, hermano, en fe por su vida, porque yo creo que, hermano, este tipo de discipulado de esta manera, esto es lo que requiere un cambio. Yo quiero que oremos, que cierre sus ojos y que se ponga a pensar en su llamado. Dios te ha llamado, varón. Dios te ha llamado, mujer. Dios te ha llamado, joven. Porque para Dios no hay edad. Te llamó porque ahora tienes un conocimiento. Y te llamó para bendecirte y para multiplicarte. Mire para qué lo llamaron. Yo quiero que oremos primeramente por aquellos que están oyéndonos, que están siguiendo estas enseñanzas. Padre, mira, te pido que te glorifiques en aquellos que están, oh Dios del cielo, estériles, y que en el nombre poderoso de Jesús tú puedas glorificarte poderosamente en sus vidas, Padre. Y que a partir de hoy, Señor, se den cuenta que el ADN de Dios transmitido a nuestro padre Abraham tiene que activarse a través de la obediencia, a través de la batalla y a través de creer en fe lo que Él ha dicho. Padre, yo bendigo en gran manera, antes de ir a orar por la iglesia, bendigo a aquellos que nos están escuchando, Señor. Y te pido que esta palabra, en el nombre poderoso de Jesús, pueda penetrar, Señor, hasta el tuétano de los huesos. Y así, de esa manera, quedarse plasmado ahí, para que en el nombre de Jesús, a partir de hoy, podamos ver aún en más abundante, Señor, la bendición. Y se pueda multiplicar todas aquellas cosas que necesitamos que se multipliquen, Padre. No solamente en la vida secular, en la familia, en los hijos, sino en la congregación, en las iglesias, delante de tu presencia, Padre. Que podamos, oh Dios del cielo, predicar en otra actitud el evangelio, Señor. Que muchas almas podamos arrastrar para ti, para que se arrepientan y se conviertan a Cristo. En el nombre de Jesús lo bendigo. Bendigo a cada uno de aquellos que están escuchando para la gloria de tu nombre. Amén.